Delegada, tengo en la mesa a Antonio Naranjo, a Susana Díaz, y Antonio Naranjo le quiere preguntar desde el buenas tardes. O sea que, a ver, Antonio Naranjo, adelante. No, yo no le discuto ni a Pilar Bernabé ni a nadie que señale al presidente de la Generalitat Valenciana. Desde el 30 de octubre llevo diciendo que debería irse, porque más allá de sus responsabilidades legales o técnicas, hay unas morales que tienen que ver con la autoridad que tienes ante tu pueblo cuando le pasan cosas, ¿no? Y él la ha perdido, entonces me parece que sobra. Lo digo porque lo que voy a decir ahora no es para defender a Mazón, que me parece que debería haberse ido hace mucho tiempo. Pero le quiero preguntar a la delegada del Gobierno, dígame usted, ¿por qué no se activó la Ley de Seguridad Nacional? ¿Por qué el presidente del Gobierno, previendo o sin preverlo, que hay un incompetente en la Generalitat Valenciana, no firmó un decreto para desarrollar su propia estrategia de seguridad nacional, que le leo literalmente, incluye catástrofes climáticas como las inundaciones como una obligación indelegable del Gobierno para responder y atender a la ciudadanía? Pero léele también el 29 No, de no, la es que nacional. aquí Sí, lo que está... no, claro, aquí, perdona, dejadme que termine, si le he hecho una pregunta muy sencilla. Pues eso, ¿Por qué el presidente del Gobierno, en una catástrofe climática, según sus propias palabras, no solamente en público, sino en su decreto para desarrollar la estrategia nacional, que llega a ser ensayado en los Pirineos con un simulacro de inundaciones idéntico al de Valencia, prefiere ese día dedicarlo a firmar un decreto, mientras estaba en la India, para cambiar las mayorías en el Consejo de Administración? ¿Y por qué usted, que es delegada del Gobierno, no hace lo que la ley le permite, que es superar la incompetencia del señor Mazón para activar una respuesta nacional del Estado desde el minuto 1? ¿Cuál es su justificación para que, al margen de Mazón, ustedes no hayan hecho su trabajo? Que conteste Pilar Bernabé. Adelante. Mire, esto no es una cuestión de justificación. Aquí hay una cuestión que es fundamental, y es que efectivamente para poder abordar una situación de protección civil hay que elevar el nivel 3 de emergencia. El nivel 3 de emergencia, Antonio, ahora estamos escuchando a la delegada. No es verdad. Es que estamos escuchando a la delegada, porque si no nos enteramos y no vas a entender en la protección civil, vamos a escuchar a Pilar Bernabé. Es que no es verdad. El capitán no necesita el permiso de salvar. Sí lo es. Un momento, usted... Antonio Naranjo, vamos a escuchar pero no es a verdad. Pilar Bernabé, igual que todos te hemos escuchado a ti, porque es lo que toca. Pues ahora toca escuchar a Pilar Bernabé. Adelante. Y en este... Y desde luego no lo es exactamente como se lo estoy diciendo yo, y así lo describe la Ley de Protección Civil de nuestro país. No es verdad. Y además le voy a decir algo, que es una cuestión vital, y también es importante conocer esto, y es que la propia ley de la Comunidad Valenciana, que es la que está vigente y la que estaba vigente en el momento en el que se tenía que salvar las vidas de las personas, prevé una situación que elevaría el riesgo a una situación de emergencia de la comunidad, donde asumiría el mando el propio presidente de la Generalitat. Si ni siquiera hizo eso el presidente de la Generalitat, ¿cómo yo voy a pensar, porque en ningún momento, por supuesto, se dijo que excedía el nivel de emergencia, si ni siquiera quien tenía que hacerlo y quien tenía que pensar que era tan elevado el riesgo, porque es quien tenía la competencia y toda la información? No podemos olvidar que quien disponía de toda la información era la Generalitat, porque a nosotros nunca se nos informó de lo que estaba pasando con las llamadas del 112. Nosotros no éramos conocedores de lo que estaba pasando hasta que ya vimos en las imágenes lo que estaba pasando, y ni siquiera el presidente de la Generalitat elevó esa emergencia de Comunitat Valenciana para asumir el mando como presidente de la Generalitat, que así está habilitado en la ley. Ese es el primer paso que se tendría que haber dado y que nunca se dio. ¿Cómo vamos a seguir a mirar a siguientes escalones si ni siquiera se hizo el primer escalón básico que podía haber sido ese? ¿Le puedo responder? Sí, claro. Usted está diciendo aquí en público que el presidente del Gobierno necesita el permiso del presidente de una comunidad autónoma. No, yo no he dicho eso. Deje que termine la pregunta porque me gustaría que quedara grabada. Usted está diciendo... No, pero no repita, pero no diga usted que yo he dicho una cosa que no he dicho. Necesita, sí lo ha dicho. No, es que... Usted necesita... Es lo que ha no, dicho, yo que no el he dicho presidente eso. del Gobierno yo no necesita he dicho, el permiso del presidente no, yo no he de una dicho que el comunidad presidente del Gobierno autónoma. necesita. Pero bueno, pues le pregunto, usted no ha dicho nada, le pregunto de nuevo. ¿Usted cree que el presidente del Gobierno necesita el permiso o el aviso del presidente de una comunidad autónoma para poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional,
que según decreto incluye la respuesta del Estado ante catástrofes climáticas, está diciendo que el capitán necesita el permiso del sargento para responder a un desafío climático que ustedes desde el gobierno han definido como una de las causas que amenaza la estabilidad nacional. ¿Está diciendo de verdad que el señor Mazón, que es un inútil, lo vuelvo a decir, necesita darle el permiso al señor Sánchez para hacer su trabajo? Pilar Bernabé. No. Obviamente no he dicho eso y no he dicho en absoluto eso. Lo que estoy diciendo es una cuestión que es clara y es que en ese momento, en esa situación que se estaba viviendo, quien estaba al frente y quien en todo momento tuvo la colaboración minutada del Gobierno de España para todo lo que requería y tuvo a su disposición a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se disponían en ese momento, a las que siguieron pidiendo, a las que se siguieron necesitando, pero en el momento en el que había que proteger la vida de las personas fue entre las 5 de la tarde o desde las 4, que sabemos por las llamadas, desde las 4 de la tarde hasta las 7 o las 8 de la tarde, que fueron donde se produjeron el principal número de víctimas mortales. En esos momentos, perdóneme, señor Naranjo, no había posibilidad porque era imposible decretar un nivel 3 de emergencia. Ahora mismo, no interrumpo más, porque callo todo el programa. Ahora mismo podríamos decretar. Solamente un segundo. Señora Bernabé, ha habido 4 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno perdone, que yo he señor publicado Naranjo, en el debate nunca, en el que le preguntan al presidente del Gobierno, señora Bernabé, déjeme un momento, le preguntan al presidente del Gobierno por qué no activó la Ley de Seguridad Nacional, por qué no vino de la India, por qué rechazó la ayuda internacional, y al señor Marlaska por qué no activó la Ley de Protección Civil, que es una parte de la Ley de Seguridad Nacional. Ustedes apelan a leyes regionales que existen, pero se olvidan de que ustedes, que están por encima, pueden tapar. Es que pueden compensar las torpezas del presidente de la Generalitat. Si no va a parecer que tienes todo dicho lo que quieres decir. A ver, Pilar. Claro, pero si yo le pido respuestas concretas, ¿por qué no activa la Ley de Seguridad Nacional? No podemos apelar. A ver, adelante. Dígame. No se puede apelar a que hay leyes autonómicas como si estuvieran. No, es que esas son las leyes vigentes. Que no. Esas son las leyes que se aplican. Es que no es verdad. No, perdone, pero sí. Por favor. No, es que sí es verdad. Entonces, no es verdad. No, es que, claro, bueno, pues entonces ya está. Un momento, por favor. Me vais a perdonar, pero voy a hablar con Pilar Bernabé, si sois tan amables de dejarme intervenir, que ya que presento el programa, digo yo que algo podrá ser. Pedía la palabra, señora Bernabé. No, hay una cuestión, y que Susana lo estaba comentando ahora hace un momento, que ella intenta hablar con el presidente a las 12:53. No lo consigue, llama a su jefe de gabinete, no lo consigue, pero su jefe de gabinete le devuelve la llamada y sí habla con el jefe de gabinete del señor Mazón. El señor Mazón, antes de comer, antes de irse al Ventorro, sabía lo que estaba pasando. Señora Bernabé, también esta es una realidad. Alguien tendrá que explicar esto. Alguien tendrá que explicar que el jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, antes de que se fuera al Ventorro, tenía la información porque habló con la señora Pradas. Y si antes de irse al Ventorro el jefe de gabinete sabía lo que la señora Pradas sabía, que yo ya le había ofrecido la UME, que había muertos y que se estaban ahogando en Utiel, ¿cómo es posible que el señor Mazón se fuera al Ventorro y se quedara incomunicado? Es que esa pregunta está también por responder. Por eso yo... permítanme, pero es que estamos aquí y antes lo decía Susana, pero no estamos hablando de quien tiene que asumir la responsabilidad única en las horas cruciales y decisivas que eran esas, porque el Gobierno de España y yo como delegada del Gobierno estuvimos desde el minuto, no 1, desde el minuto -100, porque le recuerdo que yo a las 12:26 llamé a la consellera Salomé Pradas porque de una manera incomprensible también, por otro lado, se lo tengo que decir, nunca me había pasado desde que soy delegada del Gobierno ante una emergencia, no me llamó nadie de la Generalitat. Fui yo la que llamó, fui yo la que, sorprendida de que nadie me llamara, llamé a la consellera y le dije: Salomé, aquí están pasando cosas, por favor, pídeme la UME, estamos a tu disposición, lo que necesites. La volví a llamar a las 2 del mediodía porque yo seguía sin saber nada de ella, después de saber que ya había problemas en Utiel. Y volví a llamarle a decirle: en Utiel se ha desbordado el río, por favor, pídeme la UME, estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Ella tiene más información. ¿Ustedes?
Es que están contando una milonga porque que no la- necesitan el porque- permiso. Es que no necesitan una comunidad pero el te permiso has del hecho una gobierno. pregunta, que Señor, conteste. Es que A no, ver, es que me parece respuesta a esa increíble. pregunta y la tengo que la despedir ya que ley tiene no una... es un... No, es Sí, verdad. a ver, usted La no ley necesita no el es permiso una del milonga. señor Mazón La para ley movilizar a la no UME. es por favor. una milonga. Adelante, es Pilar una Bernabé. milonga. Y Oye, cuando la llegue ley esto al no- Tribunal y a mí Supremo, me da- a ver si un poco dice lo a Yo mismo. entrevistado, por empatizo con la favor. señora Prada. A mí A la ver. señora Prada me da lástima. Yo empatizo con ella, porque yo me imagino que para esa mujer como consejera, y que no es ni de mi partido, tener que tomar esa decisión cuando tú no puedes localizar a tu jefe Pero y sí. que se esté comiendo el marrón esa mujer porque Mire, el a otro ver, no da la cara. silencio, A mí Pilar yo Bernabé, empatizo con esa adelante. chavala. Vamos a ver, vamos a ver. Pilar Bernabé, adelante. Vamos. Seré la única que la defiende. Es que pero yo, pues, es que escucho escucho a Susana y sinceramente pienso en que en esta comunidad hemos estado en una situación similar a la que se vivió en el 29 de octubre en el año 2019, en la que no pasó nada precisamente porque un presidente de la Generalitat, que tenía la máxima responsabilidad, asumió en primera persona la responsabilidad y convocó un CECOPI 48 horas antes de que llegara el agua. Y es que es ese el problema capital. Y no hizo falta pedir el nivel 3 de emergencia, no era necesario porque había que hacer lo básico, lo único y fundamental que exige la ley, que es ponerse a trabajar para advertir a la población de que podía poner en riesgo su vida una catástrofe natural como la que se vivió el 29 Que no de es octubre. verdad. Por lo tanto, desde el 24 de octubre, ¿cómo que no es verdad? Es ¿Cómo que que no es es una verdad? verdad como la ley. Naranjo, Usted por favor. está llamándole a la ley una milonga. No, Y de la ley es le la que estoy está hablando yo. vigente, Dígame, le voy a que hacer es otra- el le voy a hacer plan de otra inundaciones pregunta. de la No, no, no Comunidad puedes hacer otra Valenciana. pregunta porque No, se me es ha que no agotado el tiempo responde a de la ninguna. entrevista. ¿Cómo que no? Si te ha contestado a todas, No, lo que ninguna. pasa es que no te crees Está nada, hablando de hijo. una ley No, que menor. A ver, tengo que contestar lo que despedir, tú quieres que te tengo Pero que ¿qué pasa? despedir a Pero Pilar preguntadme. Bernabé, contestar que lo que tiene tú más quieres vida que que conteste. nosotros ¿Dónde y está atender a escrito más que el medios que a gobierno nosotros. no pueda Por favor, declarar nos una podemos situación comportar de todos como interés personas nacional? adultas y Dígame. civilizadas y respetarnos entre todos. Ya, pero es que no Gracias. están diciendo la verdad. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, gracias por haber estado con nosotros en Todo es Mentira. Un abrazo. Bueno, a veces la intensidad del debate y estoy convencida que el señor Naranjo pues también lo hace por convicción y seguro que como yo misma por intentar también aclarar, clarificar y sobre todo darle paz a quien más está sufriendo, que no somos nosotros porque estemos discutiendo, sino que son las centenares de personas que han Estamos perdido de acuerdo, a sus familiares, señora que Bernabé. por ellos es por los que merece la pena. Estamos de Desde acuerdo. luego. Muy bien. Gracias. Gracias, Gracias buenas por su tardes. intervención.